Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de 6 años con discapacidad visual. Ojo, es muy importante que tengamos en cuenta qué no es la discapacidad visual. ¿Cómo detectar la discapacidad visual en edades tempranas? Los exámenes, también la cartilla del ICBF da pautas para... Bueno, también ya sabemos que el niño tiene cuando se despierta esta serie de normas que hacen... Ahora, ¿qué similitudes existen entre los cuidados de familiares y profesionales que deberían evite que los niños también jueguen con objetos o cosas pulsantes, como por ejemplo, Ahora bien, Sí, se cuenta nuestro encuentran las país con siguientes normas y leyes leyes para que las amparen personas la con discapacidad inclusión de visual. los niños y niñas En la con Constitución del discapacidad visual. 91 se trata la salud, educación y el trabajo. En la Ley 100 de 1993, la salud. En la Ley General de Educación 115 de 1994, específicamente en los artículos 46 y 47, se habla de la educación. En el Decreto 2082 de 1996 habla de la atención educativa. Y en la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006 se habla de la inclusión social y educativa. ¿Qué Ahora bien, podemos ¿qué hacer para que los habilidades deben niños desarrollar esos dos los manos niños con herramientas discapacidad exploratorias visual? felices? En De primer modo lugar, que le conocer y permita utilizar utilizar sus sus cuerpos objetos a su como medio de alrededor ser feliz feliz, o medio ubicar, para promoverse en el espacio, también en educativos, el conocimiento, además acercarse al acercarse al cuerpo de cuerpo los a la demás y de manera utilizar posible como experiencias medio que les fundamental de permitan conocer conocer y entender el mundo en el que viven y desarrollan habilidades y destrezas para afrontar los derechos de la vida. ¿Qué pueden hacer los entes educativos y padres para desarrollar sus habilidades? Lo primero es propiciar la participación. Esto se da involucrando a los niños con discapacidad visual en todas las actividades que se lleven a cabo, como jugar, pintar con los dedos, ir al parque, leer cuentos, etc. Establecer una rutina. Esto resulta particularmente beneficioso dado que les permite saber qué se va a hacer y qué se espera de él o ella. Establecer límites. Es importante establecer estas pautas acompañadas siempre de amor, comprensión y paciencia. Igual que cualquier otro niño, deben saber qué pueden y qué no pueden hacer, cuándo hacerlo o no. Planear actividades. Esto le permitirá saber cómo va a motivar la participación del niño. Actuar con naturalidad. Involúcrelos en las actividades planeadas. Responda a las preguntas con sinceridad. Si no conoce la respuesta, dígales que no sabe, pero que lo pueden averiguar. Estimular. Pregúntele a qué huele, si está frío o caliente, si es suave o pica. Todo puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Además, con esto, el niño estimula sus otros sentidos. Hablar con él o ella. Espere que le responda cuando usted le da los buenos días, anímelo a cantar, a decir si algo le gustó o no, qué quiere, qué le molesta, qué puedo hacer si tiene baja visión. Anímelo a utilizar su visión identificando sus estímulos luminosos, formas y colores en las cosas que lo rodean, elementos del jardín, la casa y muchas otras cosas más. Muchas veces se preguntan que si se usa su visión se le va a acabar. Esto no ocurrirá, no se gasta con el uso,
sino que por el contrario se puede aprovechar mejor enseñándole al niño o niña su óptima utilización. También muchas veces se pregunta que si se ve afectada la alimentación por la discapacidad visual. No, claro que no. Sin embargo, las actitudes de sobreprotección de los cuidadores, maestros y familia pueden generar algunos inconvenientes como empezar a tomar en taza o biberón, usar cuchara o tenedor. ¿Qué puedo hacer si no ha sido estimulado adecuadamente? Se puede utilizar el balanceo, que es un movimiento repetitivo del cuerpo. Esto estimula a los niños. Ecolalia consiste en la perturbación del lenguaje en la que el sujeto repite involuntariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar otra persona a modo de eco. Hablar en tercera persona. Los niños o niñas, en este caso, no se refieren a sí mismos como yo o mí. Al niño debe repetírsele el nombre y ponerle en su pecho para que relacione el nombre consigo mismo. Por último, el verbalismo se presenta cuando los niños o niñas con discapacidad visual utilizan palabras frecuentemente cuyo significado en realidad no conocen. En este apartado de cómo estimular a un niño o niña con discapacidad visual, es importante reconocer el factor de desplazamiento para optimizar su desarrollo. Claro que él o ella podrán desplazarse solos, pero para que esto ocurra, la persona o personas a cargo deberán animarlo a reconocer y explorar el lugar donde vive o juega. Puede valerse de indicaciones tales como estamos entrando al comedor, en la habitación principal hay X número de objetos, a fin de que él pueda asimilar dicha información a medida que frecuenta su entorno. Con respecto al uso del bastón, es recomendable hasta después de los 12 o 13 años de edad, cuando éste ya no implique un riesgo para la salud del niño. En este país, los niños de estas edades lo utilizan cuando requieren movilizarse por espacios que no conocen. También esta cartilla invita a no limitar el uso de los juegos en el parque, porque ante todo los niños con discapacidad visual siguen siendo niños, es decir, les atraen las mismas diversiones que los niños con visión. También hace la salvedad de ofrecer los mismos juguetes que utilizan sus compañeros que son videntes, puesto que no existe una limitante y también son adecuados para ellos. La cartilla del ICBF reconoce que no es necesario tener un material especializado para niños y niñas con discapacidad visual en edad preescolar. Las figuras de encajar, los aros de encestar, bloques lógicos de plástico, de madera, como círculos, cuadros, triángulos, rectángulos, cubos de espuma o plástico, ladrillos de juguete, pueden ser utilizados sin ningún tipo de adaptación, al igual que los juegos que mencionábamos antes, solo que de la misma manera como se reconoce el entorno, la persona o maestro a cargo deberá enseñarle primero el objeto al niño para que explore y reconozca sus características. Si bien los materiales didácticos no necesitan adaptarse drásticamente para trabajarlos en el aula, la cartilla del ICBF reconoce o da algunas sugerencias para que dichos materiales puedan ser más óptimos en el desarrollo de las clases. Por ejemplo, utilizar gráficas que no tengan demasiada información visual para no confundir al niño o niña. También usar papeles opacos y colores fuertes como rojo, verde, azul, naranja, pero que no sean brillantes. También se pueden, eh, cuando se trabajen con niños con baja visión, resaltar los renglones con plumón negro cuando se trabaje en los cuadernos. También para estos mismos niños los materiales deben adaptarse según su capacidad visual. Cuando se marquen los objetos que hay en el aula o en el salón de clase, deberá utilizarse letra script o separada que es de fácil lectura. También se pueden utilizar figuras sobrepuestas y adaptar materiales tales como loterías, juegos de dominó, figuras geométricas, para que los niños y niñas con discapacidad también puedan utilizarlos. Puede presentarse información de forma dosificada y marcar cada material que facilite su lectura en braille y utilizar diferentes texturas y materiales. Como primeros acercamientos a la lectoescritura, la cartilla del ICBF recomienda utilizar
el material que realiza el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, que ofrece cuentos en braille y macrotipo que los niños y niñas ciegos pueden utilizar como guía de lectura mientras el docente realiza la lectura en voz alta. Estos elementos y los libros en el sistema de lectoescritura, pizarra y punzón son necesarios y pueden hacer parte de las actividades diarias sin grandes modificaciones. Aquí es importante reconocer que aunque los niños no conozcan las letras aún, lo importante será que ellos aprendan que esos puntos dicen algo. Cuando se espera la llegada de un hijo, al comienzo se tiene miedo. Se tienen las miles de preguntas y preocupaciones que angustian a los padres, y más a los primerizos. Entonces, si a esto se le suma saber que su anhelado hijo tiene discapacidad visual, por supuesto, el temor se va a multiplicar, sobre todo cuando estos padres no tienen algún ejemplo de superación alrededor. Muchos son los escenarios que pueden suceder y lo primero que piensan los papás, sin duda alguna, es que su hijo va a sufrir a lo largo de la vida. El niño o niña tiene unos pocos años y el panorama del resto de sus días es negativo. Si bien tener miedo, llorar, preocuparse es una reacción esperada, el estancarse en esta perspectiva solo traerá más pensamientos negativos y ningún ánimo para el joven. Primero, hay que entender que hay muchas formas de ser diferentes como seres humanos, por la apariencia física, las creencias, las costumbres y la cultura, entre otros. Entonces, tener una discapacidad visual es simplemente una forma más. Todos los niños tienen derechos. Eso quiere decir que los niños con discapacidad visual poseen los mismos beneficios y los servicios que reciben los demás niños. Por ello, estudiar y tener una atención médica de calidad debe ser exigido. ¿Y quién es más que los padres para velar por lo que les pertenece a sus hijos por nacimiento? Al principio, los niños con discapacidad visual no saben por qué los demás los llaman ciegos y los tratan de forma diferente. Por esto, los padres deben trabajar con sus hijos en la construcción de una personalidad que no se deje llevar de los malos comentarios y los obstáculos, sino que entienda que tiene potencialidades y talentos en los que debe enfocarse. Tanto el padre como la madre debe estar presente en la formación de su hijo o hija. Él o ella necesita de su apoyo independientemente de su discapacidad visual, pues nada reemplaza el amor y la confianza que les puede transmitir la familia. Algunos padres y madres pueden dejar pasar los primeros años de vida de sus hijos o hijas con discapacidad viviendo este dolor y muy desorientados, pensando que por la discapacidad visual los niños, niñas y jóvenes no pueden estudiar o no los van a recibir en la escuela. Por ello, es muy importante que en estos momentos difíciles, al momento de tomar decisiones e incluso para relacionarse con su hijo, los padres opten por buscar ayuda psicológica o desahogarse con la familia y los amigos que le brinden los mejores consejos. El rechazo inicial de la familia, abuelos, tíos, sobrinos, etc., y los amigos desencadena sentimientos de dolor e incertidumbre que afecta a los niños con discapacidad visual. Lo mejor en este caso es aceptar los hechos y amar a la persona que está con ellos, enseñarles que tiene cariño y apoyo de su familia a fin de que desarrolle un óptimo autoconcepto y autoestima. Del mismo modo, los niños con discapacidad no deben ser encasillados de una misma forma, como que todos ellos tienen una inclinación hacia la música, pues los gustos y personalidades difieren en cada uno. Cuando un niño está en pleno crecimiento es común que se sienta curioso sobre el mundo que le rodea, quiera saltar, correr, tocar las cosas y divertirse. A veces, cuando los niños que quieren hacer todo esto tienen discapacidad visual, los padres resultan estar nerviosos de lo que pueda pasar. De este modo los sobreprotegen y no le permiten moverse libremente. Entonces, los niños o niñas no juegan con nadie más que con los padres o dentro de cierto espacio, lo cual resulta triste ya que no comparten con otros. La idea es no irse a los extremos, ya que de lo contrario los padres se convierten en esclavos que deben estar presentes en todo momento, lo cual no es lo mejor para el niño con discapacidad visual, ya que éste debe sentirse capaz de ser autónomo e independiente. Por otra parte, existen servicios para los niños con discapacidad visual que quizás no conozcan. Por ejemplo, el menor de 6 años puede dirigirse a la regional o centro zonal del ICBF y solicitar atención en alguno de sus programas. También, si tiene más de 6 años, puede dirigirse
a la Secretaría de Educación de su ciudad para que lo orienten sobre las instituciones que están en condiciones de brindar una adecuada atención educativa. Además, todos los niños y niñas con discapacidad visual tienen derecho a solicitar servicios médicos o terapéuticos en las instituciones prestadoras de salud correspondientes a su afiliación. Por último, las sedes regionales del Instituto Colombiano de Recreación y Deporte ofrecen programas deportivos y recreativos para las personas con discapacidad de todas las edades. Cuidadores. Asimismo, recuerden informar siempre a las familias, a las direcciones. Otra importancia de los cuidadores es ser los generadores de espacios de reflexión. Es necesario manejar un plan de acción que debe estar creado en compañía de la familia. Recuerden, está bien sentirse triste o preocupado por los niños con discapacidad. Finalmente, quiero dejar una reflexión para este capítulo, para los